¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más, otro año más de este Aciertos y Errores. Volvimos, parecía que no, pero nos dijeron, nos comentaron que estuvimos saliendo durante todo el tiempo, todo el verano, con un mismo programa. Así que el agradecimiento es muy grande al canal, que nos tiene en cuenta, digamos, al menos con un programa repetido. Pero estuvimos de manera permanente y vigentes ahí en los hogares de esta región, que tanto agrado nos da a nosotros y que tantas gratitudes también nos ha dado a lo largo del tiempo. Otro año más, creo que es el 9º consecutivo, porque recuerda que uno recuerda que había empezado allá por el 2001 también en esta misma señal y después por cuestiones de conocimiento público, le estoy hablando del 2001, tuvimos que levantarlo al programa, pero seguimos en pie, estamos un poco más grandes, estamos con un poquito menos de pelo, pero bueno, con las mismas ganas y las mismas intenciones de siempre. Vamos a inaugurar esta temporada con esta gente, digamos, que venimos trabajando de manera permanente. Ven que ahí tenemos algunas modificaciones, dice el director que vamos a salir en HD, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es lo que hay cámaras nuevas también, ustedes no la pueden ver porque si ven la cámara no me ven a mí, así que hay de todo, las chicas van a estar acá, Gabriela como siempre, Gabriela Rojas Pérez, Julieta también en la producción como siempre, algunas incorporaciones más que lo vamos a ir desandando a lo largo de este 2016, que en apariencia, en concreto, cambiamos, es lo que dice el actual gobierno, y nosotros, para ponernos a tono con esto, vamos a ir teniendo una mirada de toda esta región, porque siempre nos hemos basado en todo lo que tiene que ver con lo político, ¿no? Así que hay un ramillete de fuerzas que están llevando adelante los distintos municipios. En el programa del día de hoy vamos a tener de todo, desde lo que se quiere, la asunción quise decir el discurso de Mauricio Macri en el Congreso de la Nación, pero más que el discurso, que ya lo habrá escuchado 10.000 veces, las repercusiones que ha tenido en los distintos actores políticos y en las distintas fuerzas. Eso va a haber en el programa del día de hoy. También vamos a hablar del tema de la salud, del tema de la educación con Gabriela, del tema de, ¿qué más? De los precios, de la inflación, de cómo va a ser, vio que se está comentando mucho, y una persona especializada en ello. También vamos a hablar de cuestiones regionales, inclusive de un culebrón que se dio en 3 de febrero con una persona que dice que fue violentada por un concejal. Tenemos la palabra del concejal, tenemos la palabra de la persona que fue agredida, tenemos la palabra también, entre otras cosas, de algunos intendentes de por acá nomás. Todo eso lo va a ver aquí en este Aciertos y Errores del día de hoy, pero tal cual le anunciamos, estuvimos en la Cámara de Diputados y hablamos con el novato diputado nacional de estos lares, estoy hablando de Horacio Alonso. Ahí ven que estuvo asumiendo en su banca tras reemplazar a Pérez, que se fue al gabinete nacional. El hombre que volvió se parece a las filas de Elisa Carrió, y bueno, y eso posibilitó que Horacio Alonso sea hoy diputado de la Nación. Tenemos la palabra de él por el Frente Renovador, tenemos la palabra del otrora juez de fútbol, Baldassi, por parte del PRO, y tenemos la palabra ni más ni menos que de Gioja, el diputado por San Juan, el hombre que pretende algunos peronistas que sea el conductor de un peronismo que va a dar mucho que hablar durante este año. Así comenzamos este Aciertos y Errores del 2016. Alonso inauguró su mote de diputado como escuchando las palabras del presidente Macri. ¿Qué opinión le merece? Bueno, todavía tenemos que analizarla en mayor profundidad. Hizo una descripción de la situación en que encontró el Estado de la Nación, enunció lineamientos básicos de su futura gestión. Nosotros, como expresión opositora, estamos comprometidos con la gobernabilidad, tenemos nuestra propia agenda parlamentaria y a esa agenda parlamentaria la vamos a poner en valor. Dicen los antiguos oficialistas, más precisamente el diputado Gioja, que fue muy duro con la anterior gestión. ¿Usted opina lo mismo?
Bueno, son puntos de vista. No nos interesa a nosotros hacer revisionismo, nos interesa que se sincere la situación en que se encontró, repito, la nación. Obviamente que a los anteriores oficialistas las manifestaciones del actual presidente no le deben haber agradado, pero nosotros debemos profundizar el grado de información que disponemos al presente. No obstante eso, insisto, vamos a poner en valor nuestra agenda parlamentaria, que es sintetizadora de las necesidades del conjunto de la sociedad. Digo esto porque con motivo del balotaje, los candidatos que participaron de esa elección reivindicaron el programa del Frente Renovador, que en aquel entonces y al presente sigue encabezando Sergio Massa. ¿Van a ser desde el Frente Renovador aliados al actual gobierno? No, nosotros vamos a respetar la decisión del pueblo y el pueblo determinó que fuésemos una expresión opositora. Así como vamos a tener coincidencias con el oficialismo, vamos a tener coincidencia con otras expresiones que tienen representación en la Cámara de Diputados. Sin ir más lejos, días atrás presentamos una agenda para el 2016 conjuntamente con el Frente Amplio y Progresista. Y el Frente Amplio y Progresista es una expresión opositora. Nuestra autonomía en esa dirección es absoluta. Baldassi, ¿qué opina de las palabras del presidente Macri hoy en el recinto? Bueno, las palabras son muy alentadoras, ahí tenemos optimismo. Creo que la Argentina que se viene es la Argentina del diálogo, del consenso, la Argentina que tenemos que empezar a construir entre todos. Me parece que participamos a través del disenso, que la gente que piense distinto se pueda sumarse. Me parece que tenemos que dejar este pasado absolutista, este pasado de un liderazgo autoritario. Me parece que tenemos que empezar a construir, como él dijo, imaginariamente un puente y ayudarlo entre todos. La hoja de ruta la tenemos, la hoja de ruta de volver a ser parte del mundo, de ser confiable, de tener credibilidad, de tener reglas claras. Podemos empezar a construir eso que soñamos para la Argentina que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. El diputado Gioja recién lo comparaba con un barra brava por un lado y con una especie de, ¿cómo se dice? Conciliador por otro lado. ¿Qué te gusta más, digamos, como de estas dos comparaciones? No, yo me gusta el soñador. Yo soy un tipo que llegó a la política no para destruir, yo creo que llegó a la política tratar de como te decía, de consensuar, de dialogar. Me parece que entramos en esa etapa de la política. El barra brava, que lo mejor lo manifestó el diputado Gioia, fue en función de dejar también el relato, que dejarlo de lado y hacer también para que los argentinos nos enteremos qué hemos recibido, porque también no podemos tener la Argentina como se fue devastada. Yo creo que la incapacidad, la incompatibilidad y la parte de que la corrupción ha manifestado esta Argentina, en la cual se encuentra hoy Mauricio Macri, como dijo, en diferentes ministerios, con papeles, ni papeles a veces en algunos casos, y eso no queremos más. Queremos, me parece que tenga que haber una responsabilidad funcional, una responsabilidad que nos permita poder cada uno tener la claridad suficiente para poder saber qué se hace con la cosa del Estado, porque el Estado no es de una persona, el Estado es de todos, el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Entonces me parece que eso es lo que ha manifestado Mauricio Macri y que uno viene siguiéndolo de hace unos años que en ese camino, y me parece que los argentinos le han dado esa confianza para poder establecer este vínculo y así poder soñar. Córdoba fue fundamental en el triunfo del macrismo. ¿Crees que va a tener cierta prioridad en la gestión a nivel nacional? La prioridad es para las 24 provincias, no hay una prioridad. Me parece que lo que también ha demostrado Macri a la apertura de hablar con los gobernadores es construir la Argentina entre todos, entre los gobernadores, darle previsibilidad a las economías regionales, tratar de buscar, como te decía, el consenso. Y creo que esto Mauricio se ha comprometido y él le ha venido a no mentirle a la gente. Y bueno, los gobernadores han tenido un acercamiento y las puertas las tienen abiertas siempre para poder trabajar. Y obviamente que las necesidades de la Argentina son distintas porque las regiones son muchas y tiene una gran diversidad en su geografía y esto permite que podamos tener diferentes opiniones o diferentes formas de ver, pensar en la construcción que queremos hacer para el futuro. Así que me parece que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a realizar, empezar a construir, y esto es lo que se ha comprometido Mauricio. Diputado, ¿qué le parecieron las palabras del presidente hoy en el Congreso? Bueno, la verdad que
A ver, el camino al infierno está lleno siempre de buenas intenciones, ¿no? Vi dos presidentes. Un presidente que me hacía acordar a algún pastor evangélico y un presidente que me hacía acordar a un Barra Brava de Boca o de Racing, porque yo soy de Racing. Porque la verdad que las provocaciones no las merecíamos y las intenciones hay que decir cómo se hacen, cuál es la metodología, qué es lo que estábamos esperando. De todas maneras, feliz porque haya muchos inicios de sesiones ordinarias en el Parlamento Nacional, que se terminen los decretos de necesidad de urgencia y que el Parlamento pueda funcionar. ¿Se cree que fue muy provocativo el hecho de, en medio del discurso hacia la anterior gestión? Yo creo que no se puede vivir solamente diciendo a la anterior gestión, hay que decir qué van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Sabe cuántas veces me quise sacar la lotería yo y la verdad que no pude? Entonces, todo esto de la pobreza cero, que compartimos, no podemos dejar de compartir la lucha contra el narcotráfico, los problemas de seguridad, ¿cómo no lo vamos a compartir? Pero por supuesto que los compartimos, pero el tema es cómo se hace, cómo se realiza, y estos son los programas que queremos ver, ¿no? Porque llama al diálogo y a su vez es duro con algunas cosas que no nos merecemos. En mi provincia, en función de lo que él dijo, y siendo yo gobernador 12 años, hicimos más de 30.000 viviendas, erradicamos 93 villas de emergencia, hicimos casi 400 escuelas nuevas, pavimentamos centenares de kilómetros de caminos rurales, de caminos urbanos, de rutas nacionales. Terminamos un edificio que hacía 28 años que no estaba, construimos un estadio, hicimos cloacas. Bueno, la verdad que nada que ver con lo que, por supuesto, el presidente dijo, será en Capital Federal lo que dijo, pero en el resto del país, por lo menos en mi provincia, no pasa. En Capital estaba él, pero ¿qué grado, esta embestida, digamos, qué grado de responsabilidad tiene que ver el peronismo con esta embestida del macrismo? No, yo creo que ninguna. Nosotros lo que vamos a hacer respetuosamente es trabajar como oposición, trabajar mucho y no ser una máquina de impedir, con muchas convicciones. ¿Va a ser el presidente del partido? No sé, vamos a ver. Chao. Bueno, y en un año de cambios, usted ve que nosotros hemos cambiado al menos algunas cositas que tienen que ver con lo visual, gracias a nuestro director, el señor Jorge Concilio, entre otras cosas, pero hay otras cosas que no las cambiamos. Y calculo que por el momento no las vamos a cambiar. Vio cómo es esto, ¿no? Uno se acostumbra, pero bueno. Me va a decir, ¿te estás acostumbrando? No sé. Lo concreto es que Gabriela Rojas Pérez va a ser de la partida en este Aciertos y Errores del 2016, ya una 9ª temporada es mucho. Y ustedes escuchaban recién la palabra de unos diputados nacionales que manifestaban acerca del discurso del propio Mauricio Macri. Hay un montón de temas, que es lo que vamos a ir nosotros desarrollando a lo largo de este Aciertos y Errores, temas que son puntuales para la gente. El tema de la salud lo vamos a hablar en un ratito, el tema de la inflación y los precios también lo vamos a hablar, eso con invitados, pero por lo pronto lo que vamos a hablar en este bloque con Gabriela, a quien le agradezco su presencia y acompañamiento en este programa, por cierto, vamos a hablar del tema de la educación, algo que en apariencias el gobierno ya solucionó, porque empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires, un hecho que no es menor, digamos, porque hacía mucho tiempo que no empezaban en tiempo y en forma, y en otras provincias también. Hay algunas provincias, creo que 2 o 3, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, que todavía andaban con una situación conflictiva. Pero contame, ¿se solucionó el tema de la educación, Gabriela? Ante todo, noches. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, señor Correa. Lo único que voy a decir es que soy una de sus buenas costumbres. Y haciendo ese paréntesis, vamos al tema que nos preocupa, la educación. El ciclo lectivo comenzó. ¿Fue un acierto del gobierno? ¿Fue ganancia de los trabajadores? Esa es la pregunta y ese es el cuestionamiento. Y hubo unas idas y vueltas. Hubieron muchas idas y vueltas, todo se terminó de resolver a último momento. La paritaria continúa abierta. ¿Qué significa esto? Que se continúa conversando y hablando. Cuando vos me hablas de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la paritaria nacional, ¿qué es lo que fija? Lo que tienen que hacer como mínimo las otras provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no faltaba tanto para acercarse, pero hay otras provincias que realmente tenían el sueldo docente muy devaluado. Allí es donde están los conflictos y allí es donde están negociando, porque todo tiene que ver con la fuente de financiamiento. ¿Vos crees que esta ya se va a dar la solución por completo? ¿Vamos a tener, digamos, una situación a lo largo de este año tranquila en cuanto a lo que tiene que ver con la educación? No.
¿Vos crees que no? Totalmente. ¿Por Estoy qué? totalmente segura de que no. Porque el tema docente y el tema educativo no es solamente el salario. No es solamente el salario. Hay un gran atraso, así como había un atraso en los sueldos, que continúa además, porque en realidad no va a estar acorde al nivel de inflación. Los sueldos venían bajos, entonces ahí va a haber un desfasaje importante que verán si negocian o no. Pero tenemos problemas graves en infraestructura, tenemos problemas graves en comedores, y no son temas menores. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires tenemos ahora escuelas de doble escolaridad. Esto significa que los niños están desde las 8 hasta las 4 de la tarde, pero las escuelas no tienen agua. Y el sistema educativo obliga a que los chicos estén dentro de la escuela, pero no hay agua. El discurso de María Eugenia Vidal en la provincia, en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados provincial, fue claro en cuanto a esta situación que recibían de la herencia, digamos, algo que ha hecho hincapié no solo Mauricio Macri en su discurso, sino también la propia María Eugenia Vidal, digamos. O sea, la herencia, ¿hasta cuándo va a ser una excusa para, digamos, hacerse cargo o ser responsable, digamos, de acá a futuro el actual gobierno? El atraso a nivel edilicio de la escuela es notorio. La falta de inversión de la provincia es notorio, y entonces el deterioro en este momento no se puede atar Ahí con le damos nada. la derecha a María Eugenia, por ejemplo. En esto tiene razón. Ahora hay que ver qué es lo que hace, cómo se hacen transparentes las licitaciones, ¿sí? Y cómo lo que se venía subsanando desde Nación, desde el Ministerio de Nación, con partidas de dinero hacia los municipios, ¿continúa o no? ¿Por qué? Porque este es el grave problema. El Ministerio de Educación de Nación, todo es ambiguo. Dentro del acuerdo paritario se habla de no revocar los programas. ¿Qué son los programas? El programa Conectar Igualdad, por lo cual a los chicos se les dio las computadoras, Ya los los programas de echaron, ahí fines. salieron los que Exactamente. echaron a gente Igual no hay con- comunicados oficiales. Estas voces empiezan a circular Por las redes hasta que se vuelve oficial. Conectar Igualdad. Conectar Igualdad es un programa que realmente su aplicación tenía defectos, pero el programa en sí mismo era fantástico. Aparte eran profesionales, digamos. No, Eran no estaban- profesionales, eran la gente que profesionales. trabajaba era gente de primera. El programa Fines, ¿por qué continúa? Porque el financiamiento no era del Ministerio, era del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Desarrollo Social lo continúa, pero provincia no está llamando a los actos públicos. Claro. Entonces siempre estamos en una ambigüedad. El programa de coros y orquestas del Bicentenario. Los contratos están firmados hasta abril. La fuente de financiamiento no era el Ministerio, es una fuente externa, es del Banco Interamericano. ¿Continúan o no continúan? ¿Hacia dónde se deriva ese dinero? Entonces, muchos rumores, pocas certezas, no hay voces oficiales. Los acuerdos indicaban que Conectar Igualdad continuaba y ahora se rompió Parece una que parte no. del acuerdo. Parece que no continúa. Conflicto en puerta, Hay un año montón de complejo. cuestiones, hay mucho laburo para desarrollar. Nosotros Exactamente. mira, empezamos el programa y estamos acotados con poco tiempo, pero lo concreto es que vayamos marcando ya cuestiones. Exactamente. Vos diste en la tecla en algo. El tema de los despidos y demás cosas que se van dando en eso por ahí podemos hacer algo en cuanto a lo que tiene que ver con esta región, ¿no? A ver cómo. Porque acá hay colores de distintos intendentes, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, tenemos una mirada más amplia, digo, a ver quién echó, quién me echó, quién está. Pero eso te lo dejo para... Eso lo vamos a investigar. Y un tema que dejamos para la semana que viene, ¿qué están comiendo los chicos? No solamente varias escuelas del distrito de San Martín no tienen agua, sino que además los chicos comen fideos con huevo. Algunos me dijeron que una de las empresas que van a darle de comer a los chicos en uno de estos distritos sería la que había dado de comer a los fiscales en las elecciones anteriores. Mirá vos, vaya uno a saber. Sanguchito. No, vas a ver. Sanguchito de pero milanesa. mirá vos cómo se Como empiezan todo a tiene- pagar, digamos, las como cosas. todo ¿no? tiene que ver con todo. Mirá vos, ¿no? Pero eso Vemos- vamos a ver si es cierto. Pero vos estuviste hablando del tema de educación, así que... Con el secretario general de SUTEBA San Martín, con el profesor José Luis Nogueira, con él conversamos sobre esta situación, sobre qué es lo que se viene, y él resaltó algo que también se viene. El 4 de abril se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Fuente Alba, y los docentes en este tema están en lucha. Una persona emblemática en lo que tiene que ver con la Una educación. persona emblemática. La causa está parada. Te La causa agradezco, Gaby, judicial. nos vemos la semana que viene, vemos a Nogueira y después sí, con esto que le hablamos del tema de precios, hablamos del tema de salud, eso aquí en Aciertos Errores. Bueno, en realidad lo que ha pasado el 29 de febrero es que comenzaron las clases tanto a nivel provincial como en muchas de las provincias, porque lo primero que se logró con respecto a la negociación con el gobierno es el acuerdo paritario a nivel nacional, que eso fue un logro no de ningún funcionario, sino de todos los trabajadores de la educación.
en el marco de una negociación en donde el gobierno retira una propuesta que era del 40% a nivel nacional y una cantidad de puntos que nosotros veníamos pidiendo en cuanto a esa propuesta la retira el gobierno y evidentemente toda la sociedad, el conjunto de los trabajadores rechaza esa cuestión, no pudo explicarlo el gobierno por qué motivo retira esa propuesta. Entonces nosotros, hasta que no volvíamos a obtener ese acta que en su momento el gobierno había consustanciado en el marco de la CETERA y todos los gremios nacionales, no se podía resolver la cuestión. Bueno, el gobierno llamó finalmente, logramos obtener ese mismo acta sin que le saquen un punto ni una coma, y entonces a partir de eso nosotros dijimos, las paritarias provinciales se van a destrabar en la medida que se destrabe la paritaria nacional. Al día siguiente, con muy poco tiempo, la gobernadora nos cita y logramos ampliar del último 24% que nos dio la gobernadora a un 34,6% con 9.800 pesos de inicial para un docente que recién se inicia y como es en este marco, la idea era, bueno, recibir, no aceptar, sino recibir esa propuesta y ponerla a consideración de los docentes, que fue lo que se hizo en Provincia de Buenos Aires. El tema de la infraestructura, que sabemos que en nuestros distritos, particularmente en San Martín y en 3 de febrero, hay mucha dificultad en muchas escuelas, inclusive hay algunas que no pudieron empezar las clases, caso de un jardín de Ballester, y otras escuelas que empezaron porque hay mucha voluntad de parte de los docentes de empezar y porque se pusieron parches a alguna situación de infraestructura. Hay mucho en infraestructura por hacer. Bueno, el gobierno tiene que dar respuestas a eso y los docentes tenemos que luchar para que eso se plasme en las escuelas. Tema infraestructura, tema obra social. Todavía hay muchas cuestiones que están pendientes, que ya desde el gobierno anterior se lo venimos planteando, que tienen que resolver con el tema de la obra social. El tema de la salud de los docentes, las prestatarias. Hicimos con el cuerpo de delegados un petitorio para que las prestatarias docentes que hacen a la salud del trabajador de la educación funcionen como tienen que funcionar. La cuestión de los comedores escolares. Sabemos lo que son los comedores escolares. Los chicos no pueden comer lo que están comiendo. Por eso digo, se tienen que resolver todas estas cuestiones en el marco de una lucha que continúa. Acá no se cerró nada. Lo único que terminamos acordando en función de que los docentes respondieron con una consulta realizada en todas las bases, que no hay, que hay una aceptación de esa propuesta y que no hay paro en términos de no inicio. Ahora, la lucha continúa y tenemos cuestiones muy pendientes, posibilidades, digamos, de hacer acciones concretas en torno a cuestiones que son muy sentidas por el sector docente. Bueno, una parte de nuestro programa que sigue con lo habitual tiene que ver con las entrevistas y en este caso me acompaña una persona que ya es alguien que ya viene de manera permanente y a nosotros nos gusta que venga, sencillamente porque nos trae datos que, bueno, por ahí los datos no nos gustan tanto, pero lo concreto es que son datos que tienen que ver con la realidad. Me acompaña Isa Rudnick, que es el representante de ISEPSI, esta organización que se encarga de la medición de precios en los lugares, en los barrios. Algo que se está hablando mucho últimamente, sencillamente porque se acuerda que el INDEC no funcionaba con la anterior gestión y en esta gestión tampoco funciona, o al menos hasta junio dijeron ahora que van a aparecer los datos oficiales tras la renuncia de una persona que supuestamente había sido echada por la anterior gestión, pero también en cierta línea de coherencia ha sido echada también por esta gestión, o al menos desplazada. Como decía, antes que nada, Rudnick, gracias por venir. No, muchísimas gracias por venir en esta nueva temporada que nosotros estamos iniciando y en verdad la idea de invitarlo tiene que ver siempre con con el laburo que ustedes hacen de manera permanente. Y leía en el último informe que dice que en febrero los alimentos aumentaron el 3,68% y acumulan un 18% desde noviembre. A ver, es feo el panorama. Sí,
En realidad, nosotros tomamos el cuatrimestre porque en la segunda quincena de noviembre es cuando empezó este ascenso que no se ha detenido. Y fue previo al balotaje, porque en realidad en los días anteriores los dos candidatos anunciaban medidas similares que tienen que ver con la incidencia sobre los precios, o sea, entre otras cosas, ajuste en el tipo de cambio, o sea, una de las maneras de evaluar, y la quita de retenciones, que fue otra vía de devaluación para que va a tener incidencia en la canasta de alimentos. A partir de ahí, los precios ascendieron de una manera muy acelerada. Por eso tomamos ese cuatrimestre, y el cuatrimestre es un 18%. Si tomamos todo el año 2015, el ascenso fue del 31%, con una incidencia de los 2 últimos meses de la mitad. O sea, hasta octubre los precios habían aumentado más o menos un 15%, entre 15 y 16%. En términos comparativos con el año pasado, porque ustedes hacen una especie de proyecciones. De hecho, yo también en esto que uno se pone a ver, decía que ustedes tomaban los 4 meses y el año pasado, ¿no es cierto? Y los productos se habían elevado casi un 4%, digamos, en esa... ¿Uno puede proyectar de acá para adelante? Digo, ¿cómo ven ustedes esta coyuntura? Porque este informe data de fines de mes. Sí. ¿Ya estaba contemplado el aumento del no, dólar? acá todavía, acá en este mes de febrero, si eso es lo que me estabas preguntando, no incide todavía, por ejemplo, el aumento de tarifas. El aumento de la tarifa eléctrica todavía no incide porque no llegaron, a principios de febrero no habían llegado todavía las nuevas facturas. Entonces, ahora en marzo llega una primera parte, la tarifa plena va a llegar recién claro, porque en abril. lo que se contempló, o sea, las facturas que empezaron a llegar ahora contemplan un mes y la factura es bimestral, ¿no es cierto? Contemplan 15 días. 15 días, claro, ¿no? nada más de febrero. Entonces ahí en marzo vamos a tener una primera aproximación. A principios de abril vamos a tener ya el marzo completo con toda la incidencia del aumento de la tarifa eléctrica. De luz, y ahora se está anunciando algo que en principio se había postergado, que es que va a empezar en marzo el aumento del gas. La sensación como que todas las medidas que se han tomado hasta el momento tienden más a beneficiar a algunos sectores concentrados que a lo que tiene que ver con la masa popular, digamos, o sectores más desprotegidos. ¿Ustedes tienen esa misma sensación? Claramente, o sea, si vos devaluás y quitas retenciones, o sea, tomás 2 medidas devaluatorias que producen una multiplicación de los ingresos de los exportadores de granos, que son los sectores más poderosos del país, o uno de los sectores más poderosos del país, si subís las tasas de interés, que obviamente va en beneficio de los bancos y de los sectores financieros, y por otro lado no producís ninguna compensación seria a los sectores populares sobre la base para compensar los aumentos de los precios de consumo cotidiano, entonces obviamente estás eligiendo descargar en un sector de la población que es mayoritario el costo de estos ajustes. Claramente, o sea, el traslado de lo que deja de percibir el fisco en función de que cobra menos impuestos a las exportaciones, no tiene nada que ver con los traslados de algunos o de la quita de los subsidios indiscriminada a las tarifas eléctricas y de gas que están aumentando o que van a aumentar en el próximo mes, y no producís ninguna compensación porque todavía los aumentos de los salarios
todavía están en todavía veremos. están en veremos y se están negociando. Obviamente en estos meses ha producido un traslado de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía. La idea con esta entrevista de inicio de año es que venga, que eso, de acá a 4 meses, ¿sabes? Que ustedes dicen que entonces para ver cómo es el panorama. Lo que uno ve a simple vista es como que esta situación está un poco compleja y se solucionaría con entrada de plata, pero los precios yo no creo que bajen, digamos, nunca ha sucedido eso. No, los precios obviamente no van a bajar. El gobierno apuesta todo a que a través de este arreglo que se está encaminando con los fondos buitres pueda conseguir créditos externos, pero no que favorezcan inversiones extranjeras directas y ampliación de la estructura productiva, sino está encaminado a resolver el problema inmediato de cerrar los huecos fiscales toma de deuda para pagar gastos corrientes. Por un lado, para pagar más deuda, o sea, el primer crédito es para pagarle los fondos buitre, pero apuesta que en los siguientes meses pueda ingresar nuevos créditos de corto y mediano plazo que le permitan satisfacer los gastos corrientes, y no tiene expectativas reales, aunque lo plantee en su discurso, porque no hay posibilidad objetiva de que esto suceda, que esos créditos vayan a inversiones que efectivamente amplíen la estructura productiva del país. Para decir algunas cuestiones, veía acá que los precios han aumentado mucho en verdulería, ¿no? O sea, Sí. Son impresionantes. El aumento de la naranja del 100% es catastrófico, digo, por decir un dato, ¿no? Después el asado en casi un 40%. Y un dato para que la gente tenga en cuenta: el 30 de septiembre del año pasado, Rumni decía que la presidenta está desnuda. En la Argentina hay 10 millones de pobres. Esta frase tiene que ver con que el trabajo que el instituto que él representa es serio, digamos, no tiene que ver con una actualidad política, digamos, no tiene que ver con un signo político en cuanto a si está a favor o está en contra del actual gobierno o del anterior gobierno. Es un laburo que apunta más que nada a ver cómo se refleja todo este tipo de política en los sectores más desprotegidos. Así que muchas gracias por su presencia acá y insisto, lo vamos a volver a tomar porque nos interesa, es algo, el tema de la inflación, el tema de los precios, es algo que afecta mucho a los sectores más desprotegidos y que son muchos en nuestro Muchas país. gracias y estaremos siempre que nos convoquen. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y vamos a entrar en otro tema, si se quiere, polémico, porque el tema de la salud. ¿Qué está sucediendo en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en particular en el Castex? Un Castex que el Eva Perón, más conocido, tiene hace rato, está céfalo de director. Vamos a hablar de eso y de algunas cuestiones más. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín.
Como le decíamos hace un rato, me acompaña en este bloque Guillermo Pacanini, es el secretario general de SICOP y viene a hablarnos un poco de la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires, una salud que mucho no se dice. Lo concreto es que lo que estamos sabiendo últimamente es más que nada cómo se dejó la salud en la gestión anterior. De hecho, mucho se habla, usted habrá escuchado, ni más ni menos de la situación que se vivió en el Posadas a partir de ese acto que pagó el propio hospital con dinero del propio hospital, digamos, un acto presidencial, algo de protocolo, que lo puso en la mira a Martín Sabatella, que era el hombre referente en ese lugar. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Antes que nada, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y contame un poco, vos como secretario de SICOP, ¿cómo ves la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires? Mira, la salud está mal, y viene cayendo ya desde hace muchos años. Acá hay la verdad, hay un cambio de gobierno, pero hay una responsabilidad compartida de todos los que nos gobernaron hasta ahora, porque fue siempre una asignatura pendiente el tema de salud. Hoy estamos en una crisis sanitaria grave. Aún con el cambio de gobierno, aún con un cambio de gobierno que en apariencia, digamos, ¿pretende cambiar todo eso? Pretende cambiar, pero no está cambiando nada, empezando porque repitieron el mismo presupuesto que el año pasado, 6,34%, esos son 22.000 millones, con eso no vamos ni a la esquina, es decir, repetir el mismo presupuesto del año pasado, con el nivel inflacionario que hay, con una devaluación brutal como hubo, con los desajustes o la crisis económica que hay. Bueno, recién en el bloque anterior estábamos viendo cómo eso impacta en los precios y en la situación económico-social de la gente. Bueno, la gente va a necesitar un sistema de salud que paralelamente a cómo se va deteriorando el nivel de vida de la gente, se va deteriorando el sistema de salud también. Entonces vamos a un cóctel explosivo, ¿no? Entonces, hospitales desfinanciados y centros de salud. Nosotros tenemos casi 80 hospitales y establecimientos que dependen de la provincia de Buenos Aires, 215 que dependen de los municipios y alrededor de 1.500 unidades sanitarias, que son las salas de los barrios. Además de estar desfinanciado, todo eso está desarticulado, que es el segundo gran problema que hay en la provincia. Está fragmentado ese sistema, es decir, no hay ninguna articulación entre la sala del barrio, el hospital que depende del municipio y la nación. No hay un criterio de un programa, un plan de salud desde la provincia. Los males que hay en los municipios, que es tremendo, la provincia se desentiende absolutamente escudándose detrás de la mal llamada autonomía municipal. ¿Y los UPA? Bueno, los UPA fue un invento absoluto que ahora no saben bien qué hacer. Hablando de la gestión actual, el tercer problema es el recurso humano, te digo que está completamente desjerarquizado. Entonces, digo, con un sistema desfinanciado, desarticulado y desjerarquizado en su recurso humano estamos muy complicados. Es el triángulo de las Bermudas. Bueno, por eso estamos hablando de salud, digamos, no estamos hablando de, no sé, de otra instancia. Digamos. La salud tiene que ver con la gente y con... Sí, las OPA fueron un invento que, digamos, vinieron a fragmentar más el sistema porque fueron injertadas en el sistema provincial. Nunca se supo bien qué estrategia sanitaria tenían, siempre estuvieron a media máquina con personal precarizado y con una ubicación además tampoco sin ningún criterio de planificación sanitaria. O sea, si uno mira el mapa donde se abrieron las UPAs, era más bien con favores a intendentes del palo del anterior gobernador. Entonces, yo creo que hoy todavía no sabemos este gobierno bien qué quiere hacer. Siempre existió en el inconsciente colectivo esta idea de que la salud pública era, si se quiere, de una manera adrede, perjudicada por las distintas gestiones políticas en favor de lo que se conoce como la salud privada, digamos, ¿no? O sea, esta idea de que, no sé, no le daban mucha bolilla para que la gente opte por ese tipo digamos, privada, por la salud privada, en definitiva. El actual gobierno, uno ve que las características son de más defender algunas cuestiones privadas que lo público, digamos. Entonces, si los otros
digamos, tenían cierto beneficio hacia ese lado, uno no cree que, al menos por lo que vos planteás, no sé si vamos a estar mejor, digamos. Justamente hoy tenemos hablando irónicamente, un país atendido por sus propios dueños, es decir, tenés un gabinete, o los gabinetes fundamentales de provincia, de ciudad y de la nación están formados por ejecutivos de grandes empresas y multinacionales. Es decir, sin ir más lejos, una cosa que parece ridícula, el ministro de Trabajo, con el cual ya nos reunimos y ahora preside las paritarias, bueno, justamente nos estamos en una gran puja por las pretensiones de que sigamos teniendo salario a la baja, fue gerente de Telecom. ¿Qué tiene que ver un gerente de Telecom en el Ministerio de Trabajo? O peor, ministro de Agricultura, gerente de Monsanto, es decir, de una multinacional que depreda el ambiente, ¿no? Y arruina la salud. O pusieron el zorro en el gallinero, qué sé yo, el presidente, en el IOMA han puesto uno de los responsables de la gremial de las droguerías, o sea, de los grandes laboratorios que procesan las drogas, en el IOM, en la obra social provincial. O sea, bueno, yo creo que esto marca la realidad, digamos, que un gobierno que está tomando medidas en favor de los sectores más concentrados y está aplicando un duro ajuste hacia los trabajadores en plena epidemia de dengue, hablando de la nación. Acaban ayer de despedir 1.330 trabajadores de salud. O sea, ¿dónde están los ñoquis? Porque con el verso de los ñoquis y demonizando y estigmatizando a los trabajadores, despiden en el Estado, ya van más de 25.000 despidos, 1.330 ayer en el área de salud. Entonces, esa es un poco la orientación. Lo que pasó en el Posadas, digamos, fue emblemático, dice, porque hay algunos que tienen una mirada y otra, digamos, en cuanto a supuestamente lo que se acrecentó en la planta El Posadas, el gran estigma del Posadas, que es un estigma de toda la gestión anterior, es que hay una precarización laboral récord, ahí casi el 80% de la planta de trabajadores está precarizada, es decir, en negro, algunos hace más de 20 años y no se ha regularizado su situación. Y esto ha sido reclamado al gobierno anterior, el actual, por supuesto. Todo el personal que está precarizado, como sucede en el resto de las áreas del Estado, está expuesto al despido liso y llano ahora, sin más trámite. Entonces, eso es lo más preocupante que hay. Ese es el primer rasgo del Posadas. El segundo, tiene un presupuesto de alrededor de 2.000 millones que jamás supimos nosotros cómo se administró, porque ¿quién mejor que los trabajadores para administrar ese presupuesto? Porque saben a dónde asignar, cuáles son las prioridades. No, siempre se manejó en un hospital que tiene un tercer problema, crónicamente intervenido, 12 años con sucesivas intervenciones nombradas a dedo desde el Ministerio de Salud. Pero mientras tanto se habla, digamos, de lo que se gastó en un acto, que está bien, mal gastado, ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. Eso no hay tela de juicio, pero ahora, me parece que se desvía mucho el foco Pero por supuesto, porque así como utilizan algunos ingresos políticos que todos los gobiernos hicieron ingresos políticos en las plantas del Estado, pero no es el centro, ahora se utiliza esa excusa para echar gente, bueno, lo mismo en el Posadas, se utiliza el acto para empezar a echar gente. Bueno, la gente que antes dejaron trabajando en negro, es una barbaridad, en un hospital además que está desabastecido de insumos, que está con un edificio que se viene abajo, porque acá inauguraron, le sacaron fotos, cortaron cintas en una parte que le dicen... que le dicen Puerto Madero porque es de lujo, pero están las oficinas, pero donde está la parte asistencial le dicen la Villa 31 y se viene abajo. Entonces, y encima situaciones de violencia. Entonces, realmente es muy complicado, hay que tener un poco de respeto para por lo menos de todos los compañeros que están trabajando dentro del Posadas. A ver, bajemos un poco para el lado más de San Martín. Tiene director nuevo el Hospital Belgrano, que también venía acéfalo, y estamos a instancia de ver qué es lo que va a suceder con el Hospital Castex, Eva Perón, digamos, que hace rato que ya no tiene a su director, que renunció. ¿Cómo se va a dar esta elección, digamos, si se quiere, porque va a haber una especie de elección? Sí, va a haber una elección, y yo te diría que es parte de un proceso más general. Nosotros lo estamos impulsando, pero está empalmando con los deseos de los trabajadores de democratizar la conducción de los hospitales. Claro, porque esto es medio inédito, para decirlo, porque antes venía nombrado... Sí, con el nivel que se está haciendo es inédito. La ley dice
lamentablemente... O sea, la ley dice una cosa, pero siempre nunca se cumplió. No. Las cosas que corresponde que se cumplan no se cumplen, pero esto sí siempre se cumplió, que el director lo nombra el Ministerio de Salud a dedo y se transforma en una correa de transmisión de las políticas del Ministerio de Salud. Es decir, es un funcionario o una embajada del Ministerio de Salud en los hospitales y centros de salud. Nosotros queremos que sea al revés, sean los trabajadores los que elijan la dirección, que son los que lo conocen y lo pueden dirigir, no gestionar. A mí gestionar, gerenciar son palabras que no van en un sistema de salud que tiene que estar al servicio de la gente y no ser manejado como una empresa. Entonces, y menos este gobierno que nombre, porque la verdad que lo que piensa nombrar todo tiene que ver con cuestiones tecnocráticas. Y nosotros creemos que tiene que haber gente que esté con las patas en el barro y conozca y sepa conducir lo que es un hospital público. Entonces, en varios hospitales estamos impulsando este proceso de elegir la dirección. Lamentablemente no lo llegamos a hacer en el Hospital Belgrano, donde hicieron un recambio muy rápido. Está bien que con alguien del hospital por ahí el diablo metió la cola, porque son hospitales provinciales y los punteros municipales no tienen que meterse de esa manera a utilizar los hospitales como botines políticos. Se están usando como botín de cambio. En el Castell pasó eso, en el Eva Perón. Es decir, renunció el director que era el director ejecutivo de un equipo de dirección que estuvo 24 años, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, por eso nosotros creemos que cada 4 años o 6 debería haber un recambio, se debería volver a elegir. Pero al margen de eso, la realidad es que se abrió vacío, se abrió una crisis lógica, pero en vez de ser una crisis, digamos, donde rápidamente el gobierno vino a ordenar la situación, hubo una verdadera estado de movilización, un estado deliberativo y hubo asambleas masivas donde, bueno, abrimos la discusión con los trabajadores que era hora de elegir la dirección. ¿Lo aceptó la gobernadora esto? La gobernadora, no sé, pero hablamos con el Ministerio de Salud y le dijimos que vamos a organizar esta elección, que es una resolución de asamblea y hay una voluntad férrea y hay una unidad de todos los sindicatos que tienen expresión en el hospital para llevar adelante este proceso. Hay una comisión organizadora integrada por todos los sindicatos y compañeros de trabajo elegidos en la asamblea. Pero lo admiten ellos van a trabajar en función de esto. Ellos se comprometieron a respetarlo. A respetarlo. Sí, se comprometieron a respetarlo y esperemos que lo cumplan. Entonces ahora van a votar todos los trabajadores del hospital con los padrones de la oficina de personal, con su documento como corresponde, pero va a ser voto directo de equipos que se presentaron, equipos de trabajo que tuvieron que presentar un plan de trabajo, que en este momento se está difundiendo para que lo conozcan todos los trabajadores. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué opinan que hay que hacer para levantar un hospital que es la cabecera, el hospital cabecera de la región sanitaria quinta, de toda la zona norte del conurbano y algo más, porque siempre el área programática se extiende más, y que está en condiciones muy malas. Estamos a instancia de una cosa que va a ser inédita y que se puede replicar en todos los hospitales de la provincia y del país, digamos. Sí, porque yo creo que hay una voluntad de democratizar. La gente no quiere que le impongan las cosas. Ojo, muchos que votaron, incluso a este gobierno, tienen ese deseo. Yo no creo que lo hayan votado para que pongan gabinetes de CEOs y de ejecutivos de empresas. Han votado por el hartazgo contra el gobierno anterior una buena cantidad de gente que ahora está viendo que le ponen la pata arriba de la cabeza con medidas de ajuste y además con medidas de criminalización de protesta, autoritarismo. Bueno, nosotros queremos que eso no suceda de esa manera, por eso vamos a impulsar esta democratización. ¿Cuándo es la el 9 y el 10, la semana que 9 y viene. 10 de marzo. Sí, hay 3 equipos que se presentan, y bueno, nosotros vamos a garantizar la transparencia y vamos a garantizar que se exprese la voluntad de los trabajadores, de todos, desde un jefe de servicio hasta un empleado de mantenimiento. Vamos a estar en la elección, vamos a ir a cubrirla y vamos a seguir hablando sobre el tema de la salud pública que tanto nos interesa. Y bueno, porque primero va a estar la elección, va a haber alguien que va a ser elegido y después viene... después va a haber que luchar para que pongan presupuesto y para que haya los elementos para trabajar. Buen laburo por esta iniciativa, la verdad que felicitaciones y ojalá sea para el bien de la gente que necesita la salud pública por sobremanera, digamos, ¿no? Porque hay muchos sectores que sí o sí necesitan la salud pública. Absolutamente. Gracias por venir. No, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ahí continuamos con más aciertos y errores.
estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Bueno, vamos a lo local. ¿Se acuerda que le decíamos al principio del programa? Sucedieron algunas cuestiones, porque recién algunos distritos se están poniendo en marcha, o empieza el año recién en marzo para muchos. De hecho, ya han sucedido algunas cuestiones. En la localidad de Morón, el tránsito de la nueva gestión parece dificultoso por la oposición, que está encabezada por el sabatelismo, hay denuncias permanentes, cosas que, según manifiestan los otrora oficialistas, que no está cumpliendo Taliaferro con algunas cuestiones. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar hace un par de días con el propio intendente ahí en Capital Federal y nos contaba que sí, que han recibido un gobierno muy complejo. Esto es lo que dicen todas las gestiones nuevas. Estoy hablando tanto de Taliaferro en Morón, que lo que recibieron fue desastroso. En el propio Juan Zabaleta en Hurlingham también manifiesta que lo que han recibido es desastroso. El propio Valenzuela en 3 de febrero también dice lo mismo. Catopodis obviamente no puede decir lo mismo, pero bueno, esto es una constante y una común en todos los intendentes. De hecho, van a ir viendo a lo largo del tiempo cómo van a salir de esta situación. En el caso de 3 de febrero hubo algo que fue polémico y tiene que ver con el Consejo Deliberante. Entraron en una serie de refacciones cuando terminó el año anterior y todavía siguen ahí. Algunos manifiestan que la empresa se habría ido. En este mismo horario donde nosotros estamos grabando el programa, el propio intendente Valenzuela está dando una conferencia de prensa, calculo que hablará acerca de esto. Dicen que se fue porque no le pagaron, que quisieron nuevamente hacer una especie de renegociación, pero evidentemente cansados de que no le paguen se fueron. Estaba previsto que iban a terminar las obras primero a fines de febrero, después en marzo y después en abril. Ahora, si esto es real, que nosotros no lo podemos confirmar sencillamente porque estamos al aire y está la conferencia de prensa en estos momentos, no habrá fecha de... Esto se generó, es una situación compleja. Pero en ese mismo 3 de febrero hubo una especie de culebrón, porque la semana pasada, mientras nos mostraban ahí, ustedes ven esas imágenes del Consejo Deliberante en refacciones, el propio Jacobino llevó adelante esta conferencia de prensa en donde mostraba cómo iban las obras edilicias. En ese mismo momento también el Frente para la Victoria hace una conferencia de prensa acerca de los tarifazos, unos tarifazos que ellos están en contra, iban a hacer una campaña, pero sucedió algo. Una persona del propio Frente para la Victoria, estoy hablando de Susana Páez, manifestó haber sido agredida por el propio Colia, Alejandro Colia, el concejal del Frente para la Victoria. Esto causó un revuelo que dejó en segundo plano la idea de esta situación de presentar esta movida en cuanto a levantar firmas, que ya se está llevando adelante el propio Frente para la Victoria en 3 de febrero, levanta firmas en contra del tarifazo. Pero se puso en el tapete esto. ¿Le pegó a Susana Páez Colia? ¿No le pegó? Bueno, tenemos la palabra del presidente del Consejo Deliberante actual, estoy hablando de Sergio Jacobino, tenemos la palabra de Colia y obviamente tenemos la palabra de Susana Páez. Y después venimos nosotros. ¿Quién te tomó las declaraciones posteriores a eso? Me la toma la policía que pide el Consejo Deliberante. Porque yo me descompongo en la oficina donde yo fui a pedir auxilio. No que ellos me fueron a sacar de la oficina de ellos para la oficina, no, a mí no me sacan ellos. Yo digo, por favor, que tengo un médico, en eso salía el de personal y yo agarro y le digo, por favor, podés llamar a una cosa. Si ya la estamos llamando, te vimos que la señora del curso te estaba socorriendo y ya llamamos a la ambulancia. Y así divino. ¿Hablaste con el presidente del Consejo Deliberante? No, con el presidente no. En ningún momento hablé con el presidente del Consejo Deliberante. ¿Es verdad que un concejal del Frente para la Victoria agredió a una militante del mismo espacio? ¿Y qué medidas se va a tomar administrativas si hace falta? Era la información que tenemos, un poco los comentarios de los compañeros que estuvieron ahí,
de los compañeros de trabajo, que efectivamente hubo un problema con una persona acá en el Consejo. Bueno, no sé, veremos si realmente hubo alguna denuncia o algo como para tomarlo con alguna seriedad. Todavía yo formalmente no fui noticiado de nada. ¿Intervino la encargada del área de mujer, Elina Rossi, tengo entendido? Sí, era una mujer la afectada y ella intervino para ver de qué se trataba el problema. Por eso estoy esperando tener alguna noticia referida con eso para poder ser un poco más preciso en la información. La persona que supuestamente está involucrada siempre está en una situación polémica dentro del ámbito de 3 de febrero y más dentro del ámbito municipal. ¿Esto ustedes lo tienen en cuenta, lo saben, lo conocen? No me gustaría hablar de la persona en sí mismo, porque digamos, me parece que es personalizarlo y ponerlo en un lugar difícil porque ella no está, digamos, pero es una persona que todo el mundo la conoce. Yo en mis pocos días que llevo acá la he conocido, es una asidua militante política y que de alguna manera siempre se acerca al Consejo, pero me parece que centralizar en lo que ella hace o deja de hacer, me parece que puede ser ofensivo. ¿Pasó o no pasó el incidente de este mediodía en el cual una conocida militante del PJ dice que fue agredida por usted? De ninguna manera, hubo solamente un intercambio de opiniones, no hubo ninguna agresión ni física, ni psíquica, ni de ninguna naturaleza, ni siquiera una falta de respeto. Así que había más de 15 personas ahí que pueden dar fe y es a ellos tal vez a los que tengan que recurrir para que les expliquen las circunstancias. Estábamos terminando una conferencia de prensa. Ingresó esta persona a la que ustedes hacen referencia y solamente hubo un intercambio de opiniones con el mismo tono que se lo estoy diciendo a ustedes. La persona de la cual hablamos es conocida como La Araña, digamos, porque pongámosle el nombre porque estamos hablando de una persona, pero es conocida dentro del ámbito de la política. ¿Por qué crees que tomó esta actitud de enojo, no sé, de increparte por algo, de culparte por algo? No, en realidad que, digamos, yo no puedo hacer un análisis potencial digamos, de los por qué. Yo lo que puedo relatar es lo que pasó, lo que sucedió. Estábamos terminando una conferencia de prensa con absoluta tranquilidad, creo que alguno de ustedes estaba ahí, sobre el tema de las tarifas de electricidad y sobre el tema de funcionamiento del Consejo Deliberante, que con la obra, una serie de cosas, nos hicieron una serie de consultas, fue todo de una manera como corresponde, respetuosa, tanto de los medios como de parte nuestra. Estábamos terminando, ingresó, se generó un intercambio de palabras en este tono y después, bueno, pasaron otras cosas que realmente no puedo decir porque ya después no tuve contacto con ella. Ella debió ser atendida, porque la información que llega es que ella tuvo que ser atendida porque tuvo algún problema físico, e inclusive están hablando, que no lo pudimos confirmar, por lo menos yo no lo puedo confirmar, que hay una denuncia penal. La desconozco, la verdad que la desconozco. Sería falso testimonio, claramente, ¿no? Insisto, había 15 personas al lado mío, de distinta procedencia, ¿no? ¿Había gente de otro espacio que no era el Frente para la Victoria? No recuerdo, pero había no menos de 15 personas. Contame qué te pasó. Bueno, había una reunión en el Consejo Deliberante, había una reunión de concejales justicialistas al cual yo pertenezco. Yo estaba ahí, estaba esperando a mi concejal, al concejal por Ciudadela Montaña, Carlos Montaña. Llegué a tener la entrevista con él por una razón entre yo y él, nada de pelea, sino de jefe a compañero, y en ese momento voy a saludar a Justicia Social y a los demás, a 2 o 3 concejales más que vienen. Cuando termino, quiero saludarlo a Alejandro Colia, me dice, que charla del peronismo, y me empezó a insultar de todo. Me sube un calor en el cuerpo que no aguantaba más, y como un mareo. Cuando me agarra un mareo, la señora de Curto se da cuenta y me quiere llevar para la otra oficina, que así lo logró y me llevó, si no me quedaba muerta ahí. Pero el Consejo Deliberante no tiene nada que ver el presidente, como andan diciendo,
que el presidente está en complot conmigo no está en complot con nadie, porque yo soy muy hábil, conozco toda la historia de acá. Pero en lo concreto, ¿te pega el concejal? No, hacemos una forción, pero me agrede verbalmente, que es peor que pegarme, más que pegarme. Pero en un momento forzoteamos, pero en la otra oficina, no adelante los concejales. Lo concreto, ¿te pega el concejal? No, hacemos una forción, pero me agrede verbalmente, que es peor que pegarme, más que pegarme. Pero en un momento forzoteamos, pero en la otra oficina, no adelante los concejales. Cuando Marta Justo va a buscar agua, quedé yo sola con él. Y no había testigo. ¿Quiénes estaban presentes en el momento del hecho? De todos los hechos. Y primero todos los concejales. ¿Todos los concejales de quién? Del justicialista, no habían de otro partido. ¿Ellos vieron el hecho? ¿Cómo no va a ver si Agustín les enseña que se calle? Fue y se lo contó al intendente Curto, que él había estado mal Colia. El ex intendente. El ex no interesa, el intendente Curto. Para mí es el intendente Curto. Y yo te voy a decir una cosa, yo milito del año 62 con la Flores Luján Matera en Ciudadela en el peronismo. A mí nadie me va a enseñar nada de lo que yo no quiera hacer. A mí el PRO no me lleva a ningún lado, ni acá el presidente me aconsejó nada, sería faltar a la verdad. Son honestos, a mí me trataron bien, me dejaron un espacio por ser la secretaria de Montaña, la única que prefirieron fue a mí, me dieron un escritorio. Si eso es ser del PRO, que traigan la ficha, yo no soy de ningún PRO. Ahí escuchaban a los protagonistas de esta situación que se generó ahí en el ámbito del Consejo Deliberante, un culebrón realmente, pero llama mucho la atención, violencia de género que supuestamente manifestó la propia damnificada, pero que el gobierno actual, rápido en estas cuestiones, tomó el asunto y llevó adelante a través de Lina Rossi, una Lina Rossi que es la directora de esa área nueva dentro del ámbito de 3 de febrero y una Lina Rossi que viene del Frente Renovador, un Frente Renovador que por momentos se muestra muy cercano a la actual gestión de Diego Valenzuela. De hecho, ahí ustedes ven unas imágenes en donde la semana pasada el propio Valenzuela con Martín Joffre y Raúl Giot y el propio diputado provincial Rubén Slayman estuvieron reunidos en el Sindicato de Comercio de San Martín a instancias de acordar algo, un trabajo en común para los trabajadores de comercio del distrito de 3 de febrero, en una cena muy intimista, con pocas personas. Esto manifestaban, o sea que hay una especie de laburo en conjunto entre algunas bancadas. También se habló mucho del 3 de febrero en cuanto a la salida del bloque oficialista de Federico Ferreira, el hombre que viene del GEN, que fue electo en la última elección, pero duró muy poco. Vamos a ver si hablamos nuevamente con él para ver si cómo está la situación, si realmente se fue, si no se fue, si presentó su renuncia, porque algunos dicen que no hay nada presentado, pero tampoco se puede presentar mucho en 3 de febrero porque no está funcionando el Consejo Deliberante, o sea, es todo, hay una oficina de emergencia, si se quiere, para presentar notas y demás, no sabemos cómo se van a inaugurar las sesiones. Bueno, todo esto está sucediendo en un 3 de febrero que también tiene a otra parte del Frente Renovador que, por su lado, el propio Valenzuela estuvo reunido con el intendente de Tigre, con otra cara del Frente Renovador local, estoy hablando de Diego Achille, también hace un par de semanas. Esta es la real situación. ¿Usted no entiende nada? Bueno, uno trata de explicarlo, pero tampoco entiende demasiado cómo se va a desarrollar. De esto vamos a hablar mucho. Y estuvimos por último antes de estar en Hurlingham, usted ve las imágenes que estuvimos en Capital Federal, porque una serie de intendentes de esta región y de muchos lugares del país ratificó el pacto de San Antonio de Padua, ahí a una cuadra de la Plaza de Mayo, de la Casa de Gobierno, encabezado por Gustavo Menéndez, el actual intendente de Merlo. Confluyeron todos, el propio Descalzo, tenemos la palabra de Descalzo que vamos a verla la semana que viene, verla y escucharla porque no tenemos mucho tiempo. Estuvo él, estuvo Catopodis, estuvo Zabaleta, estuvo Tagliaferro, todas estas personas, digo, conocidas en la región, estuvieron acompañando a Menéndez, entre otros, ¿no? Porque también hubo gente de la política nacional, también hubo gente relacionada al sindicalismo, un pacto que acerca a la iglesia con la política. Nosotros empezamos a irnos y hay unas cuantas conmemoraciones por el Día de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo, en 3 de febrero, el Paseo de los Astilleros, ahí en Ciudadela, se va a reinaugurar y va a tener que ver con esta fecha. En Hurlingham también la presencia de Carolina Papaleo con una obra de teatro y
perdón, más adelante en Ciudad Jardín se va a llevar adelante el Buenos Aires Market, algo que tiene mucha concurrencia en los lugares donde se ha presentado. De hecho, estuvo la semana pasada, hace un par de semanas en Capital Federal, y dicen que fue un éxito. Esto va a ser el 12 y el 13 en la Plaza del Avión, ahí en Ciudad Jardín, así que vaya con personas relacionadas con la comida. Aparte, si hay Morphy va a estar bueno, va a haber Morphy, va a haber para comer, así que nosotros... Insisto, ya nos vamos porque me van a matar del otro lado y han sido muy amables por estar del otro lado. No sé qué le ibas a decir. Espérennos y véannos la semana que viene. Han sido muy amables por estar del otro lado.